Buenos días, maestro. Mi nombre es Daniela Alejandra Alvarado Tapia y mi tema es sobre las reacciones químicas. ¿Qué son las reacciones químicas? Una reacción química, también llamado cambio químico, fenómeno químico, es todo proceso termodinámico en el cual dos o más especies químicas o sustancias se transforman cambiando una estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias llamados productos. Los reactantes pueden ser elementos o compuestos. Se transforman con otra sustancia diferente a la inicial por la acción de un factor energético. Por ejemplo, la formación de óxido de hierro se produce cuando reacciona el oxígeno del aire con el hierro. La reacción química se representa por una ecuación química. ¿Cuáles son los tipos de reacciones químicas? Reacción de síntesis. En este tipo de reacción, dos o más compuestos reaccionan entre sí para formar un nuevo producto. Reacción de descomposición. En una reacción de descomposición, una sola sustancia se descompone o se rompe, produciendo dos o más sustancias distintas. Reacción de precipitación. En este tipo de reacción ocurre en un medio acuoso, en el que uno de los productos es una sustancia poco soluble y se deposita en forma sólida. Reacción de combustión. En este tipo de reacción, los reactivos son un combustible y el oxígeno el aire, y los productos generados son dióxidos de carbono y agua. Reacción de sustitución o desplazamiento. En este tipo de reacción existe un intercambio de elementos de dos o más compuestos. Reacción de doble sustitución o doble desplazamiento. En este tipo de reacción existe un intercambio de elementos de dos o más compuestos. ¿Cómo se puede reconocer una reacción química? Una reacción química se representa mediante una ecuación química. Para leer o escribir una ecuación química, se deben seguir las siguientes reglas. Las fórmulas de los reactivos se escriben a la izquierda y la de los productos a la derecha, separadas ambas por una flecha que indica el sentido de la reacción. ¿Cómo se clasifican las reacciones químicas? Se clasifican por la energía que requieren o liberan, o bien por el proceso a que se someten los reactivos. Si una reacción química libera energía, se llama reacción exotérmica. Dos tipos de reacciones consideradas muy importantes son la de síntesis y la de descomposición. ¿Qué principio o ley se aplica en un cambio químico? En una reacción química, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. En una reacción química, los átomos no desaparecen, simplemente se ordenan de otra manera. ¿Cuáles son las leyes de reacciones químicas? La primera ley es la Ley de Conservación de la Materia, de Lavoisier. Es una ley fundamental de las ciencias naturales. Fue elaborada independiente por Mikhail Lomonosov en 1748 y descubierta unos años después por Antoine Lavoisier en 1785. Ley de Proust o de las proporciones constantes. Una de las leyes fundamentales de la química fue enunciada en 1801 para dar respuesta a la forma en la que se combinan dos o más elementos. Este defendía que las proporciones de combinación de los elementos en un compuesto dependían de las condiciones de su síntesis. Ley de Dalton o de las presiones parciales. Fue formulada en el año 1802 por el físico químico y matemático británico Joe Dalton. Establece que la presión de una mezcla de gases
que no reaccionan químicamente es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de ellos, si solo uno ocupase todo el volumen de la mezcla. Sin variar las temperaturas, la ley de Dalton es muy útil como deseamos determinar la reacción que existe entre las presiones parciales y la presión total, una mezcla dándonos a conocer la plenitud exacta de la mezcla. Ley de las proporciones equivalentes o recíprocas. La ley de las proporciones recíprocas o también ley de Richter-Wenzel es una de las llamadas leyes estequiométricas y fue enunciada por primera vez por Jeremías Benjamin Richter en 1792 en el libro que se estableció los fundamentos de la esquiometría, que completó el trabajo realizado por Carl Friedrich Wenzel, quien en 1777 publicó por primera vez tablas de pesos de equivalencia para ácidos y bases. ¿Qué se necesita para que se dé una reacción? Para que se dé una reacción química es indispensable que estén presentes todos los reactivos, es decir, las sustancias que van a reaccionar en un medio adecuado. Otras reacciones desprenden energía y serán más rápidas si se baja su temperatura. ¿Cuáles son las reglas para escribir una reacción química? Para que una ecuación química esté correctamente escrita, debe cumplir ciertos requisitos. Los símbolos y las fórmulas de reactantes deben estar correctamente escritas y no átomos libres. ¿Qué se modifica en una reacción química? En una reacción química se produce una reorganización de los átomos presentes en los reactivos para dar lugar a otras sustancias diferentes, pero sin que aparezcan o desaparezcan átomos. Lo que ocurre es que al estar organizados de manera diferente, forman sustancias diferentes. Características. Las características de las reacciones químicas son: la o las sustancias nuevas que se forman suelen presentar un aspecto totalmente diferente del que tenían las sustancias de partida. Durante la reacción se desprende o se absorbe energía. Reacción exotérmica. Se desprende energía en el curso de la reacción. Reacción endotérmica. Se absorbe energía durante el curso de la reacción. Se cumple la ley de conservación de la masa. La suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Esto es así porque durante la reacción los átomos ni aparecen ni desaparecen, solo reordenan en una disposición distinta. Los cambios en la materia. La materia puede sufrir cambios mediante diversos procesos. No obstante, todos esos cambios se pueden ocupar en dos tipos: cambios físicos y cambios químicos. Cambios físicos. En estos cambios no se producen modificaciones en la naturaleza de las sustancias o sustancias que intervienen. Ejemplos de este tipo de cambios son cambios de estado, cambio de mezclas, disoluciones, separación de sustancias en mezclas o disoluciones. Cambios químicos. En este caso, los cambios sí alteran la naturaleza de las sustancias. Desaparecen unas y aparecen otras, con propiedades muy distintas. No es posible volver atrás por un procedimiento físico como calentamiento o enfriamiento, filtrado, evaporación, etc. A continuación, un experimento que es el globo que se infla solo.
Para este experimento necesitamos una cuchara pequeña, bicarbonato de sodio, vinagre y un globo. El procedimiento es, con la cuchara pequeña ponemos 5 cucharadas de bicarbonato de sodio dentro del globo. Te puedes apoyar con un embudo para que sea más fácil. Luego acomodamos con mucho cuidado la boquilla del globo en la boquilla del recipiente que contiene el vinagre. Debes percatarte que no caiga bicarbonato de sodio en el vinagre hasta que esté completamente acomodado. Cuando lo esté, solo deja caer la sustancia del bicarbonato. ¿Por qué sucede esta reacción química? Esto se debe a que mezclar vinagre y bicarbonato de sodio se produce una reacción química que libera un gas llamado dióxido de carbono. Este gas ocupa espacio y al no encontrarlo en la botella, sale e infla el globo. Gracias por su atención. Esta es toda mi exposición sobre las reacciones químicas.